Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla su hermana y amiga Iliana Coast. Para mí es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes por esta plataforma, por este espacio, conociendo la palabra. Vamos hoy a hablar acerca de depender completamente de Dios. Y vamos a tener la palabra en San Juan, su capítulo 15, el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que en mí lleva fruto, lo limpiará para que llevéis más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí estamos, ¿verdad?, hablando acerca de depender de Dios. Cuán necesario es que nosotros entendamos que como cristianos nosotros no podemos ser efectivos en la obra de Dios si no estamos pegados a la vid. Amén. Aquí Jesús está hablando y pone el ejemplo de una vid y dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, Dios quiere que entendamos que estamos puestos en el cuerpo de Cristo para la alabanza de su nombre. Estamos puestos para ser árboles que demos fruto. Estamos puestos para ser de bendición a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo: yo soy la vid. ¿Cuántas personas en la vida creen que pueden tomar decisiones? Y ciertamente vemos que lo toman, que hacen cosas y entre comillas le pueden ir bien, pero vemos que muchas veces esas decisiones al momento puede ser que haya sido de gran bendición aparentemente, pero vemos que al final las consecuencias son funestas. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nosotros somos pámpano y que separado de Dios nada podemos hacer. Dios quiere que entendamos que sin Él no podremos ser efectivos para la obra la cual Él nos ha llamado. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, muchas lágrimas, si antes, ¿verdad?, de nosotros tomar decisiones tan importantes como casarnos, comprar una casa, mudarse de ciudad, mudarse de país? ¿Cuánta cosa nos hubiéramos evitado si nosotros hubiéramos tomado el tiempo de orar? Y no solamente de orar, sino de esperar en Dios. Muchas de esas personas que hoy en día se están lamentando, en un momento determinado no escucharon el consejo donde Dios le decía: espera, no te conviene, aguanta, detente, no es el tiempo. Pero tristemente esas personas se creían que eran sabios y tomaron su decisión de hacer lo que tenía en mente. Y tristemente muchos hoy cuentan una triste historia de que le fue mal, de que realmente se equivocaron. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión de hacer las cosas por su propia voluntad. Por eso la palabra de Dios dice:
Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará su vereda. Quiero que sepas que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a permanecer en Él. Hay personas que comienzan el camino del Señor y vemos que cuando inician son cristianos victoriosos, cristianos que tienen grande victoria y tienen frutos, y su vida va como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Pero pasado el tiempo, ellos comienzan a independizarse, comienzan a separarse, comienzan, ¿verdad?, a entender que ellos son suficientemente capaces y toman decisiones sin tomar la opinión de Dios en cuenta. Y tristemente vemos que esa persona que antes daba fruto digno de arrepentimiento, comenzamos a ver obras muertas. Comenzamos a ver un carácter de una persona que está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque no ha permanecido en la vid. ¿Sabe? A mí me encantan las rosas, me encantan las flores. Y bueno, en una ocasión, ¿verdad? Alguien me trajo unas flores, unas rosas me regalaron. Y yo estaba tan contenta, emocionada con esas flores, con esas rosas. Pero luego me di cuenta que aunque estaban muy hermosas, y embellecían el lugar, tristemente esas rosas estaban muertas. Aparentaban muy lindas y se veían muy lindas, pero estaban muertas. ¿Por qué? Porque estaban cortadas. Las ramas estaban cortadas del tallo, ¿verdad? Y el tallo tiene que estar conectado a la raíz. Entonces, unas rosas que se vean bonitas, pero si no están conectadas a su tallo y por ende a las raíces, están muertas. Así todo cristiano que dice amar a Dios, pero se desconecta de Dios, tristemente están muertos. ¿Y cuánto necesitamos entender que debemos de conectarnos a Cristo? Amén. Y la manera de conectarnos a Jesús es a través de la oración. Necesitamos entender, así como los pámpanos solo no pueden dar fruto por sí solos. Ninguna rama de una vid solo separado de la vid puede estar dando fruto. Así tampoco el creyente que está separado de Dios. Cuán necesario se hace que estemos pegados a la vid. Amén. Por eso es que el que está pegado a la vid y lleva fruto, dice la palabra de Dios que el Padre lo limpia. Todo pámpano que da fruto, el Padre lo limpia para que siga llevando fruto. Pero aquel creyente que por separarse de Dios comienza a ser estéril, dice la palabra de Dios que el Padre lo quitará, lo echará en el fuego. O sea, nosotros tenemos que entender que debemos de permanecer en la vid. Y la vid es Jesús. Dios quiere que entendamos que no vamos a poder fluir en la palabra, no vamos a poder fluir en la libertad que da el Espíritu Santo si estamos separados de Dios. Necesitamos conectarnos a la fuente. Estamos en la era, ¿verdad?, donde nosotros no interesa tanto estar comunicado, en la era de la comunicación, y donde se hace casi imposible concebir no estar con un teléfono, un celular, un iPhone, o sea, un teléfono inteligente. Donde quiera que vamos estamos tratando de estar conectados. Y cuán difícil se nos hace cuando estamos andando con ese teléfono, con ese celular, y pues no está cargado o se le está acabando la batería. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de conectar, de buscar la manera de cómo cargar nuestros celulares, porque entendemos que es importante andar con este aparato que esté cargado para estar conectado. Así nosotros,
como creyentes no podemos, ¿verdad?, andar por la vida sin tener la conexión con el Espíritu Santo. Y de la única manera que podemos conectarnos con Dios es a través de la oración y su palabra. Si queremos que nuestros frutos sean buenos, si queremos que nuestros frutos permanezcan, necesitamos estar conectados a la vid, y la vid es Cristo. Necesitamos depender de Dios, saber que sin Él nada podemos hacer. Necesitamos entender que si podemos hacer grandes cosas, si Dios nos usa, es porque su gracia nos ha sostenido y que dependemos total y absolutamente de Él. Tristemente hay tantas personas que están estériles. Y así como le hablé acerca de esas rosas que me regalaron, que se veían muy lindas, pero cuando pasó ya un tiempo, unos cuantos días, comenzaron a caerse las hojas, los pétalos, y ya esa rosa que se veía tan bonita, ya comenzó a secarse. ¿Por qué? Porque estaba despegada de la rama. Así nosotros no podemos estar despegados de Cristo, porque aunque al principio podemos aparentar, vernos lindos, vernos hermosos, vernos frondosos, ¿ah?, tristemente al final se van a dar cuenta todo lo demás que solamente fue una apariencia. ¿Por qué? Porque no estábamos pegados a la vid. La vida solamente está en Cristo. Claro que en el mundo hay personas que toman decisiones y vemos que, entre comillas, supuestamente prosperan, pero al final esas decisiones sabemos que traen dolor, que traen sufrimiento. Pero dice la palabra de Dios que el que confía en Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Cuán necesario es tomar la opinión de Dios en cuenta. Cuán necesario es entender que Dios conoce el futuro. Quiero que te pares en el camino y que entiendas que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizás el negocio que va a iniciar, quizás esa relación que va a iniciar, la decisión que va a tomar de irte, de mudarte, de cambiarte de congregación. Aparentemente todo se ve bonito, todo se ve bien, el negocio se ve muy rentable, pero el futuro solo lo conoce Dios. La invitación es que te conecte a Dios a través de la oración y que espere en Él, en su palabra. Se hace necesario tener el consejo de Dios en cuenta y no hacer las cosas por emociones. Necesitamos entender que no solamente debemos mirarnos lindo o aparentar estar bien, sino que debemos de estar bien. Dice la palabra de Dios: si permaneciere en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quiera y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así sea mi discípulo. ¿Sabe? Dios quiere que permanezcamos en su palabra. Si permanecemos en la palabra de Dios, tenemos la garantía que podemos pedir y lo que nosotros pidamos, Dios lo va a conceder. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir conforme a nuestros corazones egoístas. Vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y en esto es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Hoy Dios hace un llamado a que aprendamos a depender de Dios, a que permanezcamos pegados a la vid, porque aquel árbol que da fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto, pero aquel que no lleve fruto será cortado
y echado al fuego. Dios te bendiga y Dios te guarde.